El eco del abismo. Episodio 5. El descanso del agua. El río Las Sombras no era agua. Era una bestia hambrienta. Bajo la lluvia torrencial, el cauce se había desbordado, arrastrando ramas, lodo y los restos de un pasado que se negaba a morir. Mateo estaba allí, de pie, en la orilla fangosa, con los pulmones ardiéndole y la ropa pegada al cuerpo. En su puño derecho, apretaba los pequeños relicarios de plata como si fueran su único anclaje a la realidad. Frente a él, flotando sobre el torbellino de agua negra, la Llorona lo observaba. Su silueta era una herida blanca en la oscuridad de la tormenta. Ya no gritaba. El silencio que emanaba de ella era más aterrador que su llanto. Era el vacío de una madre que ha buscado por un siglo, y solo ha encontrado sombras. «Lo sé todo», gritó Mateo, su voz apenas audible sobre el rugido del río. «Sé lo que mi familia hizo. Sé que te quitaron lo que más amabas por orgullo y por miedo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo terminar con esto». La aparición se deslizó hacia adelante, sin tocar el suelo. El aire alrededor de Mateo se volvió tan denso que cada aliento le costaba un esfuerzo sobrehumano. Podía ver ahora los detalles de su rostro, en la piel traslúcida, los labios marchitos y esa expresión de agonía eterna que parecía grabada en el aire mismo. «Mis hijos». El susurro de la entidad no vino de su boca, sino que resonó directamente dentro de la cabeza de Mateo, como un eco en un pozo profundo. «Ellos están en el frío, siempre en el frío. Tu sangre es su sangre. Tu dolor es el mío». «No». Mateo levantó los relicarios, el brillo de la plata reflejando los relámpagos que partían el cielo. «Ellos no están aquí. Lo que tienes delante no son tus hijos. Es el odio que te sembraron. Estos relicarios tienen su recuerdo, su inocencia. Fueron robados para atarte a este lugar, para que nunca encontraras la paz. Pero hoy el río se lleva la deuda». La Llorona soltó un alarido que no fue un llanto, sino un estallido de poder puro. Los árboles a la orilla del río se doblaron como si una mano invisible intentara arrancarlos. El agua comenzó a subir, rodeando las botas de Mateo, tirando de él hacia el centro del cauce. Ella extendió sus dedos esqueléticos, rozando la frente del joven. Mateo sintió un frío absoluto, una visión de oscuridad y agua cerrándose sobre su cabeza. Vio los rostros de los niños, vio la traición de sus antepasados, sintió el peso de cada piedra que arrastraba el río. «Tómalos», rugió Mateo con las últimas fuerzas que le quedaban. «Toma lo que es tuyo y déjanos ir». Con un movimiento desesperado, Mateo lanzó la caja de madera con los relicarios de plata hacia el centro del remolino más profundo. La caja voló por el aire, describiendo un arco de esperanza antes de ser tragada por la espuma blanca y el agua turbia. Por un segundo, el tiempo se detuvo, los relámpagos se congelaron en el cielo, y la lluvia pareció quedar suspendida en el aire. La Llorona dejó de avanzar. Sus ojos, vacíos, se fijaron en el punto donde la ofrenda se había hundido. La figura espectral comenzó a cambiar. El blanco sucio de su vestido se volvió brillante, casi puro, y sus rasgos, antes deformados por el rencor, se suavizaron en una expresión de infinita tristeza, pero también de reconocimiento. Ella no se desvaneció de golpe. Se inclinó hacia el agua, extendiendo sus manos hacia donde los relicarios habían desaparecido. Un resplandor suave, como la luz de la luna filtrada por la niebla, emanó del fondo del río. Por un instante, Mateo creyó ver dos pequeñas manos emergiendo del agua para encontrarse con las de la mujer. «Descansa. Por favor, descansa», susurró Mateo, cayendo de rodillas en el barro. Un último lamento recorrió el valle, pero esta vez no había dolor en él. Era un suspiro largo, un alivio que se llevó el viento. La silueta de la Llorona comenzó a desintegrarse en miles de partículas de luz blanca que se mezclaron con la lluvia y finalmente desaparecieron en la corriente del río. La opresión en el pecho de Mateo desapareció de golpe. La tormenta, aunque seguía cayendo, ya no se sentía malvada. Era solo lluvia. Mateo se quedó allí, bajo el aguacero, hasta que el cielo comenzó a clarear. El amanecer llegó con un tono gris y frío, pero la casa del río ya no vibraba con esa energía siniestra. Estaba vieja, estaba rota,
pero estaba sola. Horas más tarde, Mateo caminaba hacia el pueblo por la carretera de tierra. Su auto se había quedado atrás, pero no le importaba. Se detuvo un momento frente a la tienda de don Jacinto, quien ya estaba abriendo las persianas metálicas. El anciano lo miró de arriba abajo, viendo el barro, la ropa destrozada y, sobre todo, la mirada de un hombre que ha visto el otro lado y ha regresado. «Lo hiciste, ¿verdad, muchacho?», preguntó don Jacinto, con voz suave. Mateo asintió en silencio. No había palabras para explicar lo que había ocurrido en la orilla de las sombras. «El río se ve más claro hoy», continuó el anciano, entregándole una botella de agua. «Pero recuerda una cosa, Mateo, la memoria de la tierra es larga. No vuelvas a despertar lo que ya encontró el sueño». Mateo se alejó del pueblo sin mirar atrás. Había vendido la casa por teléfono antes de que terminara el día, regalándola prácticamente a cualquiera que quisiera lidiar con sus paredes crujientes. Mientras se subía al autobús que lo llevaría de vuelta a la ciudad, se sentó cerca de la ventana y cerró los ojos, intentando dormir por primera vez en días. Pero justo cuando el vehículo cruzaba el puente sobre el río, un sonido casi imperceptible llegó a sus oídos. No era un llanto, ni un grito, era el sonido de una risa infantil, lejana y cristalina, que se perdía entre el murmullo del agua que corría libre, finalmente en paz. Mateo sonrió por primera vez, pero al abrir los ojos y mirar su reflejo en el cristal empañado vio algo que le recordó que algunas marcas nunca se borran. En su cuello, donde los dedos de ella lo habían rozado 3 líneas blancas y frías, brillaban como cicatrices de plata bajo la luz del sol. La historia había terminado, pero el eco del abismo siempre viviría en él.